¿Por qué Dios no perdonó a Lucifer? La verdadera historia de la rebelión en el cielo. Bienvenidos a este estudio profundo sobre uno de los misterios más inquietantes de la historia bíblica, la caída de Lucifer y por qué Dios no lo perdonó. Hoy abordaremos preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho. Si Dios es amor, ¿por qué permitió que Lucifer se rebelara? ¿Por qué no lo destruyó antes de que causara tanto mal? ¿Podría haber perdonado a Satanás? Este no es un estudio bíblico tradicional, sino una inmersión profunda en las Escrituras para descubrir la verdad detrás de esta gran rebelión celestial y el propósito divino detrás del mal. ¿Quién era Lucifer? Lucifer proviene del latín lux, luz, y ferre, portador, lo que significa portador de luz o estrella de la mañana. Este nombre se asocia con la brillantez y gloria de este ser celestial antes de su caída. Perfecto en su creación, según Ezequiel 28 verso 12 al 15, Lucifer fue creado como un ser perfecto en sabiduría y belleza. Dios no creó el mal, en su estado original, Lucifer era uno de los ángeles más gloriosos en el cielo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, Ezequiel 28 verso 12. Era un querubín protector asignado para cubrir y guardar el trono de Dios, un puesto de alto honor en la jerarquía celestial. Los querubines son seres angelicales que están en la presencia directa de Dios, lo que revela cuán cercana era la relación entre Lucifer y Dios antes de su rebelión. Lucifer, el más hermoso y sabio de los ángeles. Una criatura de esplendor, la Biblia lo describe como un ser lleno de luz, simbolizando su cercanía a la gloria de Dios. Era probablemente el más exaltado de todos los ángeles, irradiando una belleza que reflejaba la gloria de Dios mismo. Ezequiel 28 verso 15 también sugiere que Lucifer poseía una sabiduría sin igual. Conocía los misterios celestiales, los planes divinos y la naturaleza de la creación de Dios. Esto hace que su caída sea aún más trágica, porque su rebelión no fue fruto de ignorancia, sino de una plena conciencia de la majestad y justicia de Dios. El rol de Lucifer en el cielo. Guardia del trono de Dios, como querubín ungido, Lucifer no era simplemente un observador, tenía un papel activo en la administración celestial. Algunos teólogos sugieren que su posición lo involucraba en la adoración celestial y la protección del trono mismo de Dios. El concepto del querubín protector, esto sugiere que Lucifer era un intermediario entre Dios y el resto de la creación celestial, siendo uno de los principales líderes entre los ángeles. El portador de la luz, su nombre, como ya vimos, indica que era un reflector de la luz de Dios, alguien cuya presencia inspiraba asombro y reverencia en el reino angelical. ¿Qué tenía Lucifer que lo hizo tan especial? Belleza física y espiritual. La Escritura enfatiza que Lucifer era perfecto en su apariencia, lo que probablemente era un reflejo no solo de su belleza física, sino también de su estado espiritual. Era la culminación de la creación angelical, adornado con todo tipo de piedras preciosas y rodeado de resplandores divinos. Ezequiel 28 verso 13 lo describe con detalle: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, el carbunclo y la esmeralda, el día que fuiste creado fueron preparados. Lucifer no era un ángel común. En la jerarquía celestial, era una figura destacada, un líder natural. Si bien la Biblia no ofrece muchos detalles sobre las tareas específicas de los ángeles en el cielo, es razonable pensar que, dado su rol exaltado, Lucifer tenía responsabilidades de liderazgo entre los demás ángeles. Podríamos verlo como un general o jefe del ejército celestial, encargado de guiar a otros en adoración y obediencia a Dios. Lucifer y el libre albedrío. La libertad de elección. Es importante entender que Lucifer, al igual que todos los ángeles, tenía libre albedrío. Aunque estaba lleno de sabiduría y luz, y estaba en la presencia misma de Dios, no estaba obligado a seguirlo. Su lealtad a Dios no era forzada, sino voluntaria. Un ángel con voluntad propia. Aquí comienza a surgir un dilema interesante: ¿por qué un ser creado en perfección y rodeado por la presencia divina decidiría rebelarse?
La respuesta radica en el libre albedrío que Dios otorga a todas sus criaturas, tanto angélicas como humanas. El libre albedrío es la capacidad de elegir amar a Dios o apartarse de Él. La perfección de Lucifer y el misterio del mal. ¿Cómo es posible que el mal naciera en un ser perfecto? Este es uno de los mayores misterios de la Biblia y de la teología cristiana. El pecado no fue creado por Dios, pero surgió dentro de Lucifer debido a su propio orgullo. Ezequiel 28 verso 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. En algún momento, Lucifer dejó que su perfección lo corrompiera, permitiendo que el orgullo creciera en su corazón. Este orgullo lo llevó a pensar que podría ser igual a Dios, y de allí nació su rebelión. Aquí hay una lección poderosa para nosotros hoy. El orgullo fue el primer pecado, y sigue siendo uno de los más destructivos. Si el ser más bello y sabio, que estaba en la misma presencia de Dios, pudo caer por el orgullo, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia vulnerabilidad? Esto nos recuerda que no importa cuán alto nos eleve Dios, siempre debemos mantenernos humildes y sometidos a su voluntad. El ejemplo de Lucifer es una advertencia seria de lo que sucede cuando nos apartamos del propósito divino y tratamos de tomar el control por nosotros mismos. Ahora que entendemos mejor quién era Lucifer, veamos cómo su orgullo lo llevó a rebelarse contra el Creador y cómo una tercera parte de los ángeles fue arrastrada por su engaño. La rebelión de Lucifer y la guerra en el cielo. El orgullo, el germen de la rebelión. Como vimos en el punto anterior, Lucifer era un ser de inmensa belleza y poder, pero en algún momento, el orgullo comenzó a corromper su corazón. Isaías 14:13 al 14 describe este orgullo en detalle: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. El deseo de ser igual a Dios, el orgullo de Lucifer no era solo una vanidad superficial, sino un deseo profundo de ser igual a Dios en poder y gloria. Esto es crucial porque muestra la raíz de su rebelión. No contento con su exaltada posición, quería ocupar el lugar del Creador. Quería el trono, la adoración y el control sobre todo el universo. El pecado de Lucifer no fue simplemente desobediencia, fue un intento de usurpar la autoridad de Dios. Quería no solo desafiar a Dios, sino reemplazarlo. El reclutamiento de una tercera parte de los ángeles. Una rebelión organizada. Apocalipsis 12:4 describe cómo Lucifer arrastró con él a una tercera parte de los ángeles en su rebelión. Esta imagen nos da una idea de la magnitud del conflicto. No fue solo un acto individual, sino una insurrección a gran escala. Como convenció a los ángeles, Lucifer, con su gran sabiduría y belleza, probablemente usó su carisma y autoridad para persuadir a otros ángeles a seguirlo. Les ofreció una visión de un reino diferente, uno donde no tendrían que someterse a la autoridad de Dios. Es posible que, al igual que Lucifer, estos ángeles también fueron atrapados por el orgullo, queriendo más poder y gloria para sí mismos. Si bien la Biblia no nos da detalles sobre cómo los ángeles toman decisiones, es claro que aquellos que siguieron a Lucifer lo hicieron de manera voluntaria. Esto subraya el concepto del libre albedrío, no solo en los seres humanos, sino también en las criaturas celestiales. En Apocalipsis 12:7 al 9 se nos habla de una guerra en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel, uno de los príncipes más poderosos de los ejércitos celestiales, lideró a los ángeles fieles en una batalla contra Lucifer, ahora llamado Satanás, y sus seguidores. Esto muestra que la rebelión de Lucifer fue un conflicto abierto, una guerra espiritual que sacudió los mismos cimientos del cielo. Aunque Apocalipsis describe esta guerra en términos de una batalla física, lo más probable es que el conflicto fuera espiritual. No fue una lucha de espadas y escudos, sino de lealtad, adoración y autoridad. Los ángeles tuvieron que elegir entre someterse a la voluntad de Dios o seguir el camino de la rebelión. La expulsión de Lucifer y sus seguidores del cielo. Derrota y caída. Apocalipsis 12:9 continúa: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es una de las escenas más dramáticas de las Escrituras. Lucifer, el ser más glorioso creado por Dios, es expulsado del cielo. Ya no tiene acceso al trono de Dios ni a su posición de honor. Este acto de expulsión simboliza su derrota completa y la separación eterna de la presencia de Dios. De líder exaltado a enemigo de Dios, Lucifer, una vez el portador de luz, ahora se convierte en Satanás, el adversario, el enemigo de Dios y de todo lo que es bueno. Junto a él, sus ángeles caídos se convierten en los demonios que ahora trabajan para destruir la creación de Dios. ¿Por qué permitió Dios la rebelión? El misterio de la permisividad divina, una de las preguntas más intrigantes que surge de este relato es, ¿por qué Dios permitió que Lucifer se rebelara? Si Dios es omnisciente y omnipotente, ¿por qué no detuvo la rebelión antes de que comenzara? La importancia del libre albedrío. La respuesta más común a esta pregunta radica en el concepto del libre albedrío. Dios creó tanto a los ángeles como a los humanos con la capacidad de elegir, porque el amor verdadero y la obediencia genuina no pueden ser forzados. Si Dios hubiera creado a Lucifer sin la capacidad de rebelarse, habría creado un ser sin verdadera libertad. Para que el bien y la adoración hacia Dios tengan significado, debe haber una posibilidad de elegir lo contrario. Lucifer eligió el camino del orgullo y la rebelión, y Dios, en su justicia, permitió que sus decisiones tuvieran consecuencias. ¿Por qué no lo destruyó inmediatamente? La paciencia de Dios. Una pregunta relacionada es, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer inmediatamente después de su rebelión? Si Dios sabía que Lucifer traería maldad y caos al mundo, ¿por qué permitió que continuara existiendo? Un plan mayor. La Biblia nos enseña que Dios tiene un plan redentor más grande que involucra el mal, aunque éste sea temporal. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, lo que sugiere que, incluso en medio de la rebelión y el mal, Dios está trabajando hacia un propósito más elevado, uno que culminará en la redención final y la restauración de la creación. La manifestación de la justicia y misericordia de Dios, al permitir que Lucifer continúe por un tiempo, Dios está mostrando tanto su justicia como su misericordia. Lucifer será juzgado en el tiempo de Dios, pero hasta entonces, su existencia sirve para revelar el carácter santo y justo de Dios, así como su amor y paciencia. ¿Por qué no lo perdonó? La naturaleza del pecado angelical, a diferencia de los humanos, que son tentados desde fuera por el pecado, los ángeles caídos, incluyendo a Lucifer, pecaron desde dentro, completamente conscientes de la gravedad de su rebelión. Hebreos 2:16 nos dice que Dios no socorrió a los ángeles, lo que indica que el plan de redención no se aplica a ellos. Un pecado irreversible. El pecado de Lucifer fue un acto de rebelión total y consciente contra Dios. A diferencia de los humanos, que pecan por ignorancia o debilidad, Lucifer pecó con pleno conocimiento de quién es Dios y cuál es su propósito. Su pecado fue, por lo tanto, imperdonable, ya que no fue fruto de la tentación, sino de un rechazo deliberado de la verdad. El destino final de Lucifer, aunque no fue destruido inmediatamente, la Biblia es clara en cuanto al destino final de Lucifer. En Apocalipsis 20:10, leemos que al final de los tiempos, Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado por la eternidad. Este será el castigo final y justo por su rebelión. El ejemplo de Lucifer nos recuerda los peligros del orgullo. Si este ser perfecto y exaltado pudo caer por su deseo de ser igual a Dios, nosotros, que somos mucho más vulnerables, debemos estar atentos a no dejar que el orgullo nos aleje de Dios. El relato de la rebelión de Lucifer nos enseña sobre el libre albedrío y las consecuencias de nuestras decisiones. Dios nos ha otorgado la libertad para elegir, pero también nos ha advertido que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Aunque el mal existe y puede parecer que prevalece temporalmente, este relato también nos da esperanza en la justicia final de Dios. Al final, sabemos que Dios vencerá y el mal será destruido para siempre. El precio de la libertad. Con la libertad viene el riesgo de que los seres creados elijan el mal en lugar del bien.
Lucifer, con su libre albedrío, decidió rebelarse, tal como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. La libertad de elección, aunque esencial para un universo moralmente significativo, abrió la puerta al mal y al pecado. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque el mal parece prevalecer, la Biblia asegura que Dios tiene un plan que culminará en la victoria definitiva sobre el mal. Apocalipsis 21:4 promete un futuro donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. El ejemplo de la cruz, la crucifixión de Cristo es el ejemplo supremo de cómo Dios puede usar el mal para bien. Lo que fue, aparentemente, el acto más malvado de la historia, el asesinato del Hijo de Dios, se convirtió en el medio para la salvación de la humanidad. En Cristo, el mal fue transformado en victoria. La victoria definitiva de Dios, al final de los tiempos, el mal será destruido completamente. Dios no permitirá que el mal continúe indefinidamente, lo ha permitido por un tiempo para cumplir su propósito, pero su destrucción ya está determinada. Esto nos da esperanza y confianza en la justicia de Dios. Como creyentes, podemos confiar en que Dios es soberano sobre todo, incluso sobre el mal. Aunque el mal existe, sabemos que Dios tiene el control y que su plan triunfará. Esto nos permite enfrentar el sufrimiento con esperanza. Santiago 1:2-4 nos enseña que las pruebas pueden producir perseverancia y madurez espiritual. Aunque enfrentemos pruebas y tentaciones, podemos confiar en que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos. El propósito del mal, el mal tiene un propósito dentro del plan de Dios. No es que Dios sea incapaz de erradicarlo, sino que lo ha permitido temporalmente para cumplir un propósito redentor. El mal tendrá su fin, y quienes confían en Dios verán la victoria final de su justicia y amor. Dios ha permitido que el mal exista temporalmente como parte de su plan redentor. En lugar de destruir a Lucifer inmediatamente, eligió permitir que el mal tuviera un lugar temporal en la creación para que, al final, todos puedan reconocer la justicia de Dios cuando el mal sea finalmente vencido. La libertad y la justicia. Si Dios hubiese destruido a Lucifer de inmediato, los ángeles restantes podrían haber obedecido por miedo, no por amor. Al permitir que la historia se desarrolle, Dios asegura que, cuando el mal sea derrotado, toda la creación reconocerá su justicia, sabiduría y amor. Dios es justo y misericordioso. Ambos atributos se revelan completamente en la historia de la redención. Destruir el mal inmediatamente hubiera impedido que la misericordia y la justicia se manifestaran en su totalidad. La cruz y el propósito de Dios. La crucifixión de Jesús es un ejemplo de cómo Dios puede usar el mal para bien. Lo que Satanás intentó para destruir al Hijo de Dios, se convirtió en el medio de salvación para la humanidad. Jesús venció al mal en la cruz y resucitó victorioso. Dios ha reservado un tiempo para la derrota definitiva del mal, lo que llamamos el juicio final. Hoy hemos visto que el mal no es un error en el plan de Dios, sino parte de un propósito mayor. Lucifer se rebeló por orgullo, pero su rebelión solo glorificará más el poder redentor de Dios. Nos enfrentamos a una elección diaria, rebelarnos como Lucifer o someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuál será nuestra respuesta al mal en el mundo? Si este estudio ha tocado tu corazón, te invito a reflexionar sobre tu relación con Dios. No dejes que el mal te desvíe, sino que te acerque más a Él. Déjame tus preguntas y comentarios abajo. ¿Qué piensas sobre la rebelión de Lucifer? ¿Crees que el mal tiene un propósito en el plan de Dios? Si te ha gustado este estudio y quieres profundizar más en temas bíblicos, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también esté buscando respuestas a estas preguntas profundas.